Entonces, decíamos entonces que habla de la distancia o el desplazamiento. Entonces, el distancia o desplazamiento tenemos ahí, es igual a la velocidad media multiplicado por el tiempo. ¿Ya? Multiplicado por el tiempo. Y así, tiempo empleado, la inversión en segundos, va a significar a la distancia dividido por la velocidad. ¿Ya? Distancia dividida por la velocidad. De manera que va a establecer la otra descomposición de la misma fórmula anterior, que era la de la velocidad o rapidez. Era igual a distancia partido por tiempo. O sea, la cantidad de metros recorridos o de velocidad. ¿Ya? Vamos a verlo a través de un ejemplo. Dice, un caracol se mueve sobre una forma que al cabo de 5 minutos recorre una línea recta de 3 metros 60 centímetros. ¿Imaginan eso? Eso, que camina muy despacio, va en una superficie, vamos arriba de una mesa y anda o mesón 5 minutos recorriendo en línea recta 3 metros 60 centímetros. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la rapidez media? ¿Cuál es la rapidez media? Medida en centímetros por segundo, nos están diciendo en qué lo vamos a expresar. Entonces, para encontrar la respuesta a eso, tenemos que antes resolver un problema. ¿Qué significa esto? Que hay que identificar cuáles son los datos. La distancia recorrida, la letra D, decíamos que era 3 metros 60 centímetros, pero como me piden, primero voy a sacar el metro, era 3,6 metros. 3,6 metros. ¿Ya? El tiempo empleado, los 5 minutos. Los minutos van a ir de la siguiente manera. Son 5 minutos por 60 segundos. Por lo tanto, tenemos 300 segundos. ¿Ya? 300 segundos. Los 5 minutos. Y llamo eso a la fórmula. 3,6 metros dividido por 300 segundos. Lo cual nos dice que esto es igual a 0,012 metros por segundo. Metro partido por segundo. ¿Ya? Dice, en este problema es conveniente tener presente que, por lo tanto, si el tiempo está en minutos, debemos multiplicarlo por 60. Ejemplo, 8 minutos, tenemos 180 segundos. Si fueran 20 minutos, 20 por 60 sería 1200 segundos. Después, durante otro ejercicio. Durante su recorrido, una lancha pesquera se movió en línea recta metros por hora. 16 kilómetros por cada hora, empleando en su movimiento 1 hora y media. Entonces la pregunta es, ¿qué distancia recorrió? Los datos para resolver el problema. La rapidez media son 25 kilómetros por hora. 25 kilómetros por hora. Y el tiempo empleado, 1 hora y media, o sea, 1,5 horas. Para encontrar respuesta, calculamos la distancia con la suma distancia es igual a la velocidad media por el tiempo. ¿Ya? Recuerden que la distancia que aparece ahí corresponde más bien al desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó? ¿Ya? Y repasando los datos de la fórmula, tenemos que el desplazamiento de 25 kilómetros por hora por 1,5 horas que se demoró va a ser igual a 37,5, al hacer la multiplicación de 25 por 1,5, 37,5 kilómetros hora por hora. Entonces, tenemos hora y hora, eso se descartan, pues ahora está entarjadito, y queda la respuesta en kilómetros. Entonces, dice que recorrió una distancia kilómetros. En el fondo,
¿Qué me están pidiendo que haga? Una multiplicación y después nada más. Esto, usando esa fórmula, solamente con una multiplicación basta, ¿ya? Que es multiplicar la distancia por el tiempo y descartar los términos que se repiten. En este caso era hora, ¿ya? Entonces, no es tan difícil resolver un problema de este tipo porque hay que identificar cuál es la operación matemática que vamos a hacer. Sigamos. Dice, hay un ejercicio para que ustedes puedan pensarlo. Un autobús interurbano recorre la distancia aproximadamente 420 kilómetros, una rapidez media de 80, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tarda el viaje? La pregunta, ¿ya? ¿Cuánto tarda el viaje? Entonces nos están preguntando por el tiempo. Entonces, resulta que tiempo tiene una fórmula, ¿ya? Que se las di antes. Tiempo era la distancia o el desplazamiento partido por la velocidad dividida por la velocidad, ¿ya? Entonces ahí dice que la distancia son 420 metros, perdón, 420 kilómetros dividido por el tiempo, perdón, por 80, y la Profesor, velocidad. disculpe, Sí, profesor, dígame, disculpe, es que no se ve nada, dígame. no se está proyectando nada, no se ve nada, solo lo vemos a usted. A mí toma, proyectar aquí, ahí para proyectar, ahí, proyectar. Ahí, ahí se proyecta, ¿me escuchan? Ahí sí, profesor, recién, ahí sí, Ahí sí, ahora sí. que el autobús interurbano recorre la distancia que existe entre Santiago y Chillán, ¿ya? Dice que aproximadamente la distancia que hay cuando haya salido de Santiago, ¿no? Con una rapidez media de 80 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo tarda? Entonces, se tiene que usar la fórmula de tiempo. Y la fórmula de tiempo indica que el tiempo va a ser igual a la distancia que va a recorrer, dividido por la velocidad, ¿ya? Entonces, eso significa reemplazar los valores en la fórmula. En un lado tengo la distancia, que son 420 kilómetros, y en otro lado tengo la velocidad, que divido los 420 dividido por los 80. Entonces me sale ahí que la respuesta a eso son 5,25. Resulta que la distancia tiene kilómetros, 420 kilómetros, y la fórmula de la velocidad, el numerito que aparece con la velocidad de 80 kilómetros por hora, tengo kilómetros en la distancia y en la velocidad. Entonces, descarto los kilómetros, me quedan las respuestas solamente en horas. Entonces, ese resultado que hay al final de 5,5 horas. Por tanto, si sale ese bus interurbano de Santiago a Chillán a esa velocidad, 80 kilómetros por hora, va a tardar 5 horas 25. ¿Ya? Eso es empleando las fórmulas respectivas que les indiqué antes. Después dice, una persona camina 20 pasos en 2 minutos. Perdón, 90 pasos en 2 minutos. ¿Ya? Entonces, si cada uno de sus pasos mide aproximadamente 80 centímetros cada paso,
80 centímetros, y nos preguntan ahí por la rapidez, ¿ya? Recuerden que la rapidez es la distancia partida por el tiempo. Entonces, la distancia tengo que transformarla, porque me dice que caminó una persona 90 pasos, pero cada paso es de 80 centímetros. Entonces, evidentemente voy a transformar los pasos a metros, ¿ya? Entonces, al transformar los pasos a metros significa 90 pasos multiplicarlos por 80 centímetros. Y esto es igual a 7.200 centímetros. Pero como tengo que llegarlo a metros por segundo, no a centímetros, centímetros tienen que ser divididos por 100, porque cada metro tiene 100 centímetros, lo cual si la distancia caminada por esa persona en 90 pasos equivale a 72 metros. 72 metros. Y me dice que eso es en 2 minutos. Resulta que los minutos tengo que formarlo en segundos, ¿ya? Porque me están pidiendo la respuesta en segundos. Cada minuto tiene 60 segundos. 2 minutos sean entonces 120 segundos. Por tanto, 72 dividido por 120 es igual a 0,6 metros por segundo. Fíjese, para llegar a una respuesta exacta ahí, hay que hacer 2 conversos que multiplico por la distancia que camina cada paso, ¿ya? Multiplicado, me va a dar eso en centímetros y después transformarlo a metros. 90 pasos por 80 centímetros, da un dato, y ese dato transformado a metros, ¿ya? Y enseguida, en el sentido opuesto, la respuesta. Los minutos tienen que llegar a segundos, porque en eso me están pidiendo al final la respuesta, en metros por segundo. Profesor, Entonces, el minuto, ¿sí? hay una ¿Sí? persona que necesita que lo acepte, por favor. Ah, ya no lo sentí, lo voy allá. No lo tengo acá. No, no lo tengo acá. No sé. A ver ahí. No, no aparece. A lo mejor abandonó. No me aparece a mí. Sí, no me parece a mí. Volvamos atrás entonces. Entonces, como la respuesta pide en metros por segundo, tengo que tomar los minutos ya en segundos. Y como son 2 minutos nada más, cada minuto tiene 60 segundos, 60 por 2 son 120. 120, aparece una respuesta de 0,6 metros por segundo, ¿ya? Esa sería su velocidad. Enseguida, otro ejercicio. Dice, un avión con movimiento uniforme, 720 kilómetros por hora en vuelo, ¿ya? Y pregunta, ¿qué distancia recorre en lapso de 45 minutos o 3/4 de hora? ¿Ya? Entonces, parece sencillo, ¿no? A una velocidad de 720 kilómetros por hora, volando. Entonces, ¿qué velocidad corre en 3/4 de hora? A mí se me ocurre inmediatamente dividir eso por 4, después multiplicado por 3. ¿Ya? Es una salida. Pero como nos pide que lo haga con fórmula, lo vamos a enseñar cómo se hace. Después la segunda pregunta es, ¿cuántos segundos tarda en recorrer 1.440 metros? Entonces, veamos la primera. ¿Qué distancia recorre en 45 minutos o 3/4 de hora? Los datos son la velocidad hora y el tiempo 3/4 de hora, o sea, 0,75 horas. Se emplea la fórmula de desplazamiento o la distancia. D es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces ahí es una multiplicación. Entonces,
Se reemplaza en la fórmula 720 km/h y la velocidad del avión por 0,75 kilómetros. No. Eso, al multiplicar 720 por 0,75, aparece un resultado de 540 y queda solamente kilómetros, porque tengo las horas en el primer elemento, 620 km/h, multiplicado por 0,75 horas. Entonces, ahí, y queda solamente el resultado en kilómetros. 540 kilómetros se va a desplazar un avión. ¿Ya? 140 kilómetros. De esta manera uno se puede explicar por qué razón los aviones se demoran tan poco en llegar de un lugar a otro. Evidentemente no tienen esto de ir por el camino girando de un lado y para otro, porque va en línea recta, y lo hacen a una velocidad que puede ser en el aire y que no tienen algo que van a chocar. ¿Ya? Y de hecho, por ejemplo, aquí en Chile se demora, ¿ya? El tiempo que usted demora en llegar a Santiago lo tiene él de Punta Arenas. Después, la segunda pregunta: ¿cuántos segundos tarda en recorrer 1.440 metros el avión? 1.440 metros. Los datos son la velocidad, la misma que habíamos dado antes, 620 kilómetros por hora, pero el desplazamiento son 1.440 metros. Entonces aquí, para resolver esto, hay que en primer lugar transformar la velocidad desde kilómetros hora a metros por segundo. ¿Ya? Y en este caso, emplea lo siguiente. Dice 720 kilómetros por hora, y la velocidad va a ser igual a los 720 por 1.000 metros, 720 se reemplaza los kilómetros por 1.000 metros, y eso dividido por los 60 por 60 segundos, ¿ya? Lo cual equivale a 72.000 metros dividido por 360 segundos, lo cual implica eso que va a ser un resultado igual a 200 metros por segundo. Dice, de esta manera se puede usar la fórmula, el tiempo, distancia por la velocidad. Entonces, 1.440 metros por 2 metros se repiten en ambos lados, ambos términos, en la división, y me queda la respuesta solamente en segundos. Entonces me dice que el tiempo de 1.440 metros, el avión va a ser solamente de 7,2 segundos. 7,2 segundos. ¿De cuál es su rapidez? ¿Cuán rápido va volando? ¿Ya? Después hay otro ejercicio más. Dice, constante y recorre 1.200 metros en 5 minutos. ¿Cuál es el valor de su velocidad medida en metros por segundo? ¿Y cuánto recorre en una hora? ¿Ya? Fíjese, un chico se mueve a una velocidad constante y recorre 120 metros, o sea, 1.200 metros. Tanto la distancia igual 1.200 metros. El tiempo, 5 minutos. Entonces, ¿cuál es la velocidad media en metros por segundo? ¿Ya? Entonces, como la distancia que les dan, que son 1.200 metros, y ya está en metros, por tanto no hay que transformarlo. Sin embargo, los minutos, que son 5, hay que transformarlos a segundos. ¿Ya? Entonces, los 5 minutos multiplicamos por 60. ¿Ya? 6 por 5, 30, o sea, 300 segundos. Entonces, hacemos la división. ¿Ya? Hacemos la división, porque están pidiendo velocidad. Velocidad es distancia dividido por el tiempo. Entonces tengo 1.200 metros, 1.200 metros dividido por los 300 segundos. Entonces me da un resultado de 4. ¿4 qué? ¿Qué me estaban preguntando? ¿Cuál es la velocidad? 4 metros por segundo.
¿ya? El ciclista entonces va a ir a una velocidad de 4 metros por segundo cuando vaya pedaleando. Entonces, ahora vamos a hacer una segunda pregunta. ¿Cuánto recorre en una hora? Resulta que en un segundo anda 4 metros. En un segundo, 4 metros. Para saber entonces cuánto recorre en una hora, hay que hacer dos transformaciones. La primera es llevar esto de los segundos a los metros, pero de los segundos a los minutos. Yo tiene 60 segundos, por tanto, ese resultado de 4 lo multiplico por 60. Entonces, 4 multiplicado por 60 me dice que en un minuto anda 240 metros. Pero es una hora que me está preguntando. Entonces, estos 240 metros, que hace un minuto, lo debo volver a multiplicar por 60, porque la hora tiene 60 minutos. Entonces, vuelvo a multiplicar eso por 60 y me da un resultado de 14.400 metros. 14.400 metros avanza en una hora el ciclista. Utilizando solamente las conversiones. Después hay otro ejercicio más, que dice que el sonido viaja por aire a un valor promedio de 340 metros por segundo. ¿Ya? El sonido que nosotros emitimos cuando hablamos, cuando tocamos la campana, el ruido de un vehículo, el ruido de la música, ¿no? Todo el sonido, todo lo que nosotros percibimos por los oídos, que viaja mediante una onda. Entonces, aquí plantea un tema, un ejemplo de naturaleza. Dice, ¿cuánto tarda una persona en escuchar la caída de un rayo si esta cae a 2 kilómetros de distancia? El rayo, ustedes saben que es producto de un fenómeno meteorológico, que son descargas eléctricas que se producen en la atmósfera. Entonces, eso significa que esta descarga eléctrica cae a la Tierra y produce dos fenómenos. Un destello, que es la luz, cuando usted mira el relámpago y empieza a mirar y dice, ¿de qué lado viene? Porque se produce junto con el sonido, pero usted como está lejos, escucha, o sea, ve primero la luz y enseguida viene el ruido del trueno, ¿ya? De que produjo el rayo, viene el ruido del trueno. Entonces, por experiencia, usted sabrá que si está el destello de luz y inmediatamente el ruido, está la tormenta encima suyo, ya está cerca de su casa, ya está muy pocos metros de donde está usted. Pero si ve la luz y se demora en llegar el sonido, la tormenta está un poco más alejada de donde usted se encuentra. Entonces el ejercicio plantea eso, que el sonido que viaja a 340 metros por segundo, ¿ya? 340 metros por segundo, y está a una distancia de usted, cuando se produjo el rayo, de 2 kilómetros. 2 kilómetros. ¿Ya? Entonces dice, ¿cuánto tarda? Está preguntando por el tiempo. Entonces aquí vamos a tener la fórmula del tiempo. Tiempo, decíamos que era igual a la distancia partido o dividido por la velocidad. La distancia partido por la velocidad. Pero tengo el inconveniente que la distancia me la dan en kilómetros y la velocidad me la dio en metros. ¿Ya? Dice, la velocidad era un promedio de 190 metros por segundo. Y usted tiene kilómetros, por lo tanto tiene que transformar los kilómetros a metros. Entonces, un kilómetro, un kilómetro es igual a 1000 metros. Un kilómetro es igual a 1000 metros. Por lo tanto, 2 kilómetros va a ser igual a multiplicar 1000 por 2. O sea, 2000 metros. Entonces, reemplazo yo la fórmula, la distancia, 2000 metros dividido por la velocidad del sonido, 340 metros por segundo. 5 metros en la primera parte y el dividendo también tengo metros. Entonces, por descanso me queda eso en segundo. Por lo tanto, el resultado de eso es sencillamente dividir los 2000 metros
¿ya? Por 440 metros por segundo de velocidad. 440, por lo tanto, esa división dice que esto es igual a 5,8 y 8 y más. 5,8 segundos. O sea, si usted está a 2 kilómetros de la tormenta, 5,8 segundos después, usted va a sentir el sonido, ¿ya? Va a sentir el ruido que produjo el destello del rayo, ¿ya? Entonces, de esa manera, si ustedes se fijan, uno puede cuantificar la naturaleza, puede establecer relaciones numéricas entre los fenómenos, pero son fenómenos obviamente que pueden ser observables. Por eso es importante no olvidar que el movimiento tiene dos vertientes. Una son las cualitativas, esas que hacen una descripción de ellas, y otra es una cuantitativa. Podemos medir cuán rápido ocurren o cómo va ocurriendo, ¿ya? Ambas pueden ser observables, ¿ya? Más fácil las cualitativas, porque usted las describe. Las cuantitativas se ponen un poco más complejas porque tiene que usted emplear matemáticas. Pero en las matemáticas que se ocupan aquí son sencillamente sumas, restas, multiplicación y división. Solo que hay que tener claro cuáles son las fórmulas que va a emplear. Y para ello tiene usted leer bien y saber qué le están preguntando, a qué debe responder. Y una vez que tiene claro a qué debe responder, y tiene claro las unidades, porque tiene que igualar las unidades a lo que usted va a responder, o si no, no resulta el ejercicio, porque no está hablando el mismo idioma. Por esa razón, en la parte primera de la clase, yo les puse esto de que teníamos que nosotros ceñirnos a, a las unidades internacionales de medida, ¿ya? Esta que ha fijado el mundo científico. Ahí se tengo eso. Y la segunda lámina que va a ir en su archivo. Profesor, Son las unidades básicas fundamentales. Sí, dígame. Ahora recién estoy viendo yo lo que usted estaba mostrando al principio. No se vio nada de lo que usted Ya, vio, excepto... Va a quedar eso en un archivo que usted lo va a poder revisar. Ya se lo voy a subir al portal. Ok. ¿Ya? Entonces ahí va a ver usted cuáles son las unidades que yo estaba hablando adelante, ¿ya? Y que obedecen únicamente a ordenarse, ¿no? A ordenarse, porque en el mundo, cada país, mira, suponga usted, nosotros mismos en Chile, hace mucho tiempo, con los abuelitos compraban la harina por quintales, ¿ya? Y los quintales resulta que eran 42,5 kilos, era una medida inglesa, ¿ya? Sin embargo, ahora por la ley cambiaron la cantidad de peso que puede levantar el hombre y dice que ahora puede levantar 25 kilos. O sea, todas las bolsas de harina son las menores, pero la de 25 kilos, que no equivale al quintal, porque el quintal es una medida inglesa, aun cuando la gente habla todavía de quintal. Sin embargo, la palabra quintal es una medida inglesa, ¿ya? Entonces, cuando uno significa mediante este lenguaje más universal, que son los kilogramos, que están viendo la cantidad de masa o la cantidad de materia que hay ahí. ¿Listo? Lo mismo el tiempo en segundos hacíamos y la longitud en metros. ¿Ya? Muy bien, pues. Espero que esta clase algo pudieran haber puesto. La próxima ya haya aprendido a usar el sistema, ¿no? Recuerden que nada reemplaza la clase en forma presencial porque uno puede explicar y puede ver las caras y puede atender las individualidades. Esto uno casi no puede ver eso y más encima complica el tema de la tecnología. Pero espero poder resolver eso de aquí más adelante, ¿no? En las próximas clases y poder tenerlo de nuevo de alumnos. Lo mismo les planteo, cualquier duda, escríbanla, yo se las aclaro y si necesita material, les mando material, ya sea a través de portal o en forma privada, ¿ya? Para que no se vayan perdiendo. Sí. Porque están haciendo una tarea bonita de educarse, de sacar sus estudios y dedicar el tiempo, el sábado, que uno dedica a la familia, a las compras, dedicarlo a esto, ¿ya? Por tanto, reitero mis felicitaciones y que les vaya muy bien, ¿ya?
Ya la Sí, próxima gracias, clase. profesor. Chao. Igual necesitamos material. Gracias. Ya, muy bien.